nosotros. Buenas noches y quedamos iniciados. De esta manera vamos a orar a Dios para que el Señor nos ministre a través del consejo de la palabra, que vamos a tenerla en dos partes. Hoy vamos a dar la primera parte de esta enseñanza y el sábado vamos a cerrar con la segunda parte. Así que por favor, si me ayudan desde sus casas para que oremos, para que el Señor glorifique su nombre en este tiempo. Buen Dios amantísimo que moras en las alturas de los cielos, gracias. Es más que un privilegio, Señor, poder estar aquí llevando la palabra que tú nos has instruido, Dios, como pastor, como ministro de tu palabra, para orientar, para instruir, para enseñar. Esta palabra que nos vivifican, nos ayudan a acercarnos a ti, Dios, y nos preparan para ese gran advenimiento cuando tú vengas a levantar tu pueblo, Dios. Gracias, Señor, por nuestros hermanos conectados en diferentes áreas. Gracias por prestar atención. Ellos están dispuestos a escuchar, a aprender cada vez más de lo que es tu palabra, Señor. Estamos dispuestos a recibir lo que tú nos quieres enseñar y sé que ellos también están allí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermano, hoy vamos a hablar de las dispensaciones y es de gran importancia conocer los tiempos, conocer los sazones, como dice la Biblia, y tiempos de dispensaciones que ya han transcurrido, otra que la estamos viviendo y otra que nosotros la compartiremos, pero desde el reino, amén, actuando en favor de Cristo para controlar desde el punto de vista gobernar la humanidad en tiempos que lo vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios. Amén. Y lo primero que debo decir para todos los que me están escuchando, la palabra dispensación. Vamos a hablar hoy de 7 dispensaciones. Recuérdense que en el punto teológico solamente existían 6. Vamos a decir, se suponía de por sí que iban a haber 6 dispensaciones y que una de ellas se abrió. Por eso los teólogos del Nuevo Testamento tienen que incluirla como una dispensación también. Pero hasta la época de Jesús hubieron algunas confusiones que hasta los mismos discípulos la vivieron. En estas enseñanzas de hoy y del sábado que vamos a tener, ahí vamos a aclarar con los puntos bíblicos cuáles fueron esas situaciones que el pueblo, el mismo pueblo de Dios, y hablo ya después de Cristo, se confundió por los principios ya que se habían trazado sobre las 70 semanas de Daniel. Pero hoy nos asiste lo que es dispensaciones. Y lo primero es definir. La palabra dispensaciones es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre y lo trata a través de que el hombre pueda obedecer. Un periodo de tiempo donde Dios quiere que el hombre le obedezca y lo quiere llevar por ese sendero. Eso es lo que significa dispensación. Hay muchas definiciones que van a traer la misma respuesta, pero con diferentes ángulos, puntos de vista. Amén. Pero también podemos visualizar que en cada dispensación Dios ha establecido un propósito que también es llevado a cabo por medio de los hombres. Y cuando hablo hombre, me refiero a hombres y mujeres. Gloria sea el nombre del Señor. Es necesario que entendamos que la Biblia divide desde X cantidad de tiempo hasta otro tiempo cada una de esas dispensaciones que vamos a tratar y que hoy vamos a tratar de instruir sobre algunas para el sábado entonces concluir con las otras. Lo primero es que Dios en cada una de ellas trae una respuesta, porque muchas de esas dispensaciones
Recuerden que le hablé de voluntad perfecta, voluntad permisiva. Muchas dispensaciones caen en como una voluntad permisiva, otras caen en voluntad perfecta. Sin embargo, cuando la enumeramos, podemos decir que tenemos que hablar primero, valga la redundancia, de la primera dispensación. Y nos referimos a la dispensación de la inocencia. Dispensación de la inocencia. Esta se encuentra basada en el capítulo 1, versículo 28 hasta el 30 del libro de Génesis, hasta el libro de Génesis 1:28 al 30 y llega hasta Génesis 2:15 al 17. Vamos a ver primero el primer pasaje bíblico, Génesis 1:28 al 30, que nos dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Gloria sea el nombre del Señor. Nos dice la Biblia en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorean los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, a toda planta verde, le será para comer. Y fue así. Lo primero que vemos es que este espacio de tiempo fue en el huerto. La inocencia. Había un estado de donde el hombre tenía 100% de su perfección. Podía hablar con Dios face to face, cara a cara. Podía tener la conexión directa, que es lo que se solicita de Dios. Dios era amigo de Adán cuando estuvo en el huerto. En el término amigo significa que estaba en una situación que no tenía alcance para el mal. Solo lo que visualizaba era el bien en Adán. Estamos hablando cuando Dios forma al hombre, le forma a una mujer, una ayuda idónea, y lo coloca en el huerto. Le da estos principios, que se multiplicasen, era uno de los principios. Y por eso quiero ver desde el punto de vista unos elementos que podemos notar en estas particularidades que Dios estableció con el hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí podemos ver que un elemento importante que Dios le establece es poblar la tierra. La multiplicación es el primer elemento que Dios le establece al hombre. El segundo elemento es sojuzgarla. Ahí en el versículo vemos que Él la sojuzga. Tiene que tener la capacidad de dirección sobre ello. Otro tercer elemento es tener dominio sobre los animales. Todos los animales. Uno de los puntos importantes que nos narra la Biblia es que el Señor le dijo a Adán que le colocara nombre a todos los animales. Y ahí nos damos cuenta el cerebro, la capacidad que tenía Adán de colocar los nombres a todos los animales que hay, tanto habían en la tierra aves, las aves del cielo, los peces, todos los animales, se lo colocó el nombre Adán. Y una de las cosas que me llama la atención es que han habido científicos en la historia de la humanidad que han utilizado el 20% del coeficiente del IQ del cerebro.
yo entiendo que cuando el hombre estuvo allí en aquel lugar, en el huerto, y tenía el estado de la inocencia, la dispensación de la inocencia, tenía toda la capacidad. Por eso utilizaba el cerebro a un 100%, digamos así. Porque uno de los principios que el Señor le estableció es que le dijo que lo haría a su imagen y semejanza. Y esa imagen y esa semejanza tenía una connotación en la capacidad que el hombre tenía. Y si hoy en día vemos seres humanos con una capacidad impresionante, imagínese cuando Adán y Eva vivieron ese estado de la inocencia. Cuán gran capacidad tuvieron. Y también otro principio que el Señor le dio, otra orden, era cuidar el huerto del Edén, que era el punto 4 en el estado de la inocencia. El punto 5 era no comer, para que ustedes vean, aquí viene el problema, no comer del árbol que estaba en medio, porque ahí daba un fruto que él podía descubrir el mal y el bien. Quiere decir, hasta ese momento que iba después Adán, solamente tenía un conocimiento sobre lo bueno, sobre lo que es Dios, porque Dios es bueno. Dios solamente es bondad, es bueno, misericordioso. Sin embargo, en el punto de vista posterior, cuando el hombre ya entra a esa situación de desobedecer, entonces ahí comete el error y da paso a una segunda dispensación. Pero yo le dije ahorita que iba a leer el capítulo 2, versículo 15. También quiero leerle el capítulo 2, versículo 15 del libro de Génesis. Gloria al nombre del Señor. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Ahí todo estaba bien. Estuvo en el huerto del Edén, las cosas estaban marchando correctamente como Dios lo había determinado. Sin embargo, algo se interpuso que afectó esa relación. Gloria al nombre del Señor, que afectó de manera categórica y trazó un lineamiento que afectó de manera fuerte al ser humano en toda su eternidad. Quiere decir, voluntad perfecta de Dios sobre el hombre y sobre la mujer que vivieran eternamente y para siempre en el huerto del Edén. Se rompe esa voluntad por medio de la desobediencia y Dios, el hombre sale automáticamente de su estado de inocencia y cae a la segunda dispensación, que es el estado, la dispensación de la conciencia, donde el hombre adquiere la sabiduría de las cosas que son buenas y de las cosas que no son buenas. Y aquí nos vamos a ir entonces a la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 8 hasta el 22. Ahí vamos a ir a esa parte, Génesis capítulo 3, versículo 8 hasta el 22. Vamos a ver ahí qué pasó en esta particularidad del estado de la conciencia. Génesis capítulo 3, versículo 8 nos dice lo siguiente. En el subtítulo del inicio de la lectura, usted mismo va a darse cuenta que aquí hubo un problema. Dice, desobediencia del hombre. Ya usted por ahí va partiendo y se da cuenta que ahí mismo se rompió todo. Con esa situación que vino, ya se dañó ese estado de inocencia, esa relación estrecha con el Señor. Y dice la Biblia en el versículo 8, donde me voy, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Darás a luz los hijos, y tus deseos serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de piel y los vistió. Primer problema que se buscaron ahí. Estuvieron en un estado de inocencia, de tranquilidad. Sin embargo, se dejó seducir Eva en este caso, que así lo narra la Biblia, por la serpiente que tipifica al diablo Satanás. Por eso es el término la serpiente antigua, porque tomó cuerpo de un animal que era la serpiente y empezó a conversar con Eva y a seducirla y a analizarla. Si nosotros habláramos del libro de Génesis y estamos en los primeros capítulos, quiero explicarle a nuestros hermanos que nos están escuchando que el libro de Génesis fue escrito por Moisés. Ahora bien, si fue escrito por Moisés y Moisés no estuvo en esas hazañas ni historia, entonces usted debe entender y debemos comprender que ese libro es una revelación de Dios a Moisés. Ese hecho que ocurrió al inicio de los tiempos y que denota dos principales dispensaciones que se dan ahí mismo. Una es el estado de la inocencia y el error cometido por el hombre, atraído por la mujer y la serpiente, entonces conllevan a la dispensación que es la dispensación de la conciencia. Quiere decir, ya el hombre no está inocente a las cosas. Y hay algo que yo debo decirte, que el problema de la conciencia es que conlleva castigo. Quiero decir, cuando tú eres inocente, tú nunca serás castigado. Pero cuando ya tienes conciencia de las cosas, no porque tú las sepas, oigan esto, no porque tú las sepas, porque la gente puede agarrarse de ignorancia y no es eso. Por ejemplo, la conciencia para él es que había una orden marcada de parte de Dios. Dios le dijo, de ese no. Y Dios es soberano y cuando Él dice algo, hay que obedecerle. Entonces, si estás bien, estás cómodo en el estado de la inocencia, lo tenía todo ahí, te enseñoreas, te hacen una esposa, te dan una esposa. Entonces, ¿por qué obedecerle a alguien que no te ha dado nada? A alguien que no te ha beneficiado en nada, ni te ha ayudado. La serpiente se supone que al hablarle a Eva,
y Eva decirle a Adán, se supone que hubo una conversación extensas. Se hablaron varias veces. Vamos a tener un análisis, un pensamiento. No fue de hoy para mañana que le dijo, ve, come de eso. No, no, no. Hubo una seducción. Y la palabra, en este caso, esa seducción de que le habló los primeros versículos en ese mismo capítulo 3 del 1 hasta el 7, vemos que hubo una conversación donde la serpiente le dice a Eva, no, es que el día que tú comas de ese árbol, serás igual a Dios. ¿Cómo va a ser que si Dios le dice a Adán y ella lo sabía de que no debían hacer eso, ella se va a llevar de otro que no creó nada? Amén. Que al contrario se reveló, porque ese que usó la serpiente llamado Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, se rebeló contra Dios, que ese es un tema que lo vamos a tratar después. Yo hoy quería hablarle del pecado, pero dije, vamos a hablarle un poco de dispensaciones para luego, cuando entre en el pecado, la gente entienda y deje de culpar a Dios por las cosas que están pasando. Aquí está el origen de las culpabilidades, amén. Aquí está el problema. En el principio no fue así. Dios colocó todo perfecto y lo colocó al hombre, pero ese hombre no supo guardar ese estado de inocencia y cayó en esta dispensación, que es dispensación de la conciencia. Y esa conciencia produjo automáticamente la expulsión, porque lo primero que Dios hizo fue expulsar al hombre de ese lugar porque no le correspondía. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios, su misericordia siempre están de nuestra parte. Amén. Bendecimos al Señor por esto. Entonces, hay otra tercera dispensación, gloria al nombre del Señor, que vamos a verla. Entonces podemos decir que ya vimos dos dispensaciones, la de la inocencia, basado en el libro de Génesis 1:28 al 30 hasta Génesis 2:15, y vimos la segunda dispensación, Génesis 3, desde el versículo 8 hasta el 22, aunque solamente leímos unas 20 por ahí, alrededor del versículo 20. La segunda dispensación, según los anales teológicos, duró aproximadamente unos 1656 años, ese estado de conciencia. Esta dispensación conllevó a una tercera dispensación, pero antes quiero decirte varios elementos que tipifican la segunda dispensación. Uno, una maldición sobre la serpiente. En esa dispensación, lo primero que el Señor hizo fue emitir una condena tácita fuerte contra la serpiente. Ya ustedes oyeron por los versículos que le leí cuál fue esa situación. En el segundo punto fue un cambio en la feminidad y la maternidad. Y en esto quiero abundar un poquito, perdón, porque se da el caso que la gente dice, pero entonces la mujer no iba a tener ningún dolor al alumbrar. Sin embargo, la Biblia dice, y multiplicó los dolores. Me hace entender que algún dolor iban a sentir algunas mujeres cuando estuvieran alumbrando, lo que iba a aumentar el estado de esa maternidad. Pero hay un problema que se da aquí, y este quiero que presten atención. Es el que menos les gusta a las mujeres. Tus deseos serán para tu marido, aunque vivimos en el siglo XXI, que desde 1960, estoy hablando siglo XX, 1960, y ahora el siglo XXI, 2020, ya aproximadamente unos 60 años, desde el 60 hasta la fecha actual, estamos viviendo el 2020, se ha levantado un feminismo donde se exige la igualdad.
Y la Biblia en ningún momento establece esto, y hablo para mujeres y hombres que me están escuchando. Siempre analizamos que un término humano, porque no es teológico ni bíblico, que Dios no sacó al hombre a la mujer de la cabeza porque iba a ser igual, que Dios no la sacó de los pies porque él la iba a pisar, sino que la sacó del medio de la costilla para que sean ayuda idónea. Ahora bien, Dios siempre ha establecido al hombre como cabeza, y cuando lo habla en el Nuevo Testamento lo manifiesta como Cristo es cabeza de la iglesia, así el hombre debe ser cabeza de la casa. Es algo bíblico, no es algo que sea machismo. ¿Entienden? No es machismo, es lo que la Biblia dice. El problema consiste las crianzas que se están dando. La mayoría de gente que viene al Evangelio no nace en el Evangelio y viene con una crianza y una formación, y cuando llega ya después de 20, 30 años, 40 en la iglesia, no es fácil cambiar todas esas situaciones tan de repente, gloria al nombre del Señor. Pero usted que está criando hijos, usted que sus hijos están en el Evangelio, usted que está llevando sus hijos al Evangelio, somos iguales, el hombre y la mujer, pero siempre entendiendo que cuando ese hombre se case será cabeza de su casa, y cuando la mujer se case tendría que someterse porque es ayuda idónea, amén, ayuda idónea. Pero esto podemos hablarlo en un tema que sea matrimonial posteriormente, mi esposa y yo acá, y ustedes de aquel lado, y nosotros hablándole de esos temas de importancia en el matrimonio. Pero hoy me voy a mantener solamente en dispensación. Solo quería abrir ese paréntesis para que tuvieran la idea clara. El punto 3, una maldición sobre la naturaleza. El hombre tenía todo ahí, tomaba su antojito, bien. Ahora no, ahora el hombre tuvo que sembrar, esperar el tiempo, lluvia temprana, tardía, esperar que los alimentos se dieran, una serie de situaciones, sudar para poder comérselo, donde en el huerto en la inocencia estaba tranquilo. Esa maldición se la acarrió el hombre y la mujer a la naturaleza. Amén. Esa maldición. El punto 4, una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida. El Señor le dijo, y te mantendrá con el sudor de tu frente. Amén. Con el sudor de tu frente. Oiga esto y hago la aclaración. Hay gente que dice, no, pues entonces el que trabaja en una oficina cómodo con aire, que le va bien, es un trabajo. Y si este estudió y trabaja en esa área, el cerebro se cansa. Amén. Quizás no sude aquí que se visualice, pero las neuronas están trabajando de una manera agresiva. Significa que eso es trabajo también. No vaya a creer que trabajo nada más es coger una asa, una pala, un pico e irse a la agricultura. Lo que implique un esfuerzo del ser humano para producir sus alimentos, levantarse, irse a la oficina, volver, es trabajo, porque en la inocencia no era así. Amén. Entonces, dice también el punto 5 y último, la promesa de Cristo como la simiente que heriría la serpiente en la cabeza a Satanás. Desde ese momento, desde ese mismo instante que el hombre pecó, en el cielo se estableció de una vez en un propósito de no dejar ese hombre en pecado, porque no era bueno que ese hombre se mantuviese, o la mujer o la descendencia en pecado. Y desde ahí el Señor estableció y dijo, de la descendencia de la mujer, y ya refiriéndose a un asunto profético, de ahí mismo iba a salir la simiente que te herirá. Amén. Dice aquí, la serpiente le va en el calcañar, que es la parte del tendón acá atrás, aparte de del pie, lado de los tobillos, la parte de atrás, y y el hombre a través de Cristo le iba a herir en la cabeza. Y hago la salvedad, por favor, hermanos que me escuchan hoy, cuánta falta de sensibilidad y de personalidad de mucha gente que dicen que tienen al diablo pisado en la cabeza. No, eso no te correspondió a ti ni a mí. El único que pisó a Satanás en la cabeza se llama Jesucristo, amén, el Hijo de Dios. Nosotros en el nombre de Jesucristo lo que hacemos es reprenderlo, echarlo fuera, porque Él es una autoridad, pero Cristo es una autoridad mayor, amén.
incluso ángeles, ha habido peleas espirituales, como la narra Daniel, donde el ángel Gabriel, que era el mensajero en la época del Antiguo Testamento, fue detenido en los aires, tipificaba a veces príncipe de Persia de los Medas, tipificaba potestades demoníacas, huésped de las regiones celestes del segundo cielo, del cielo de oscuridad. Mas, sin embargo, el mensajero de ese entonces que se vio detenido y Dios envió al arcángel Miguel. Miguel era arcángel de guerra y solamente se atrevió a decir que el Señor te reprenda, no profirió palabras. Entonces tú como creyente no tienes al diablo pisado por la cabeza. Jesucristo sí lo pisó y nosotros lo que hacemos es reprenderlo en el nombre del que le pisó a él. Amén. Y aquí está en esta parte ese punto importante que escenificó algo hermoso, que es el quinto punto del estado de la dispensación de la conciencia. Dice la promesa de Cristo como la simiente que herirá a la serpiente en la cabeza. Ya tú y yo lo estamos viviendo eso. Él la hirió cuando murió en la cruz del Calvario, resucitó, le exigió la llave de la muerte. Y cuando hablo de muerte me refiero a la segunda muerte, porque todos los seres humanos con ese estado de conciencia ya teníamos obligatoriamente que pasar por el estado de la muerte. Y quiero después un día definirle, porque hay mucha gente que creen que la muerte es un demonio, es un estado de estar vivo, estado de morir, amén. Es un estado, porque entonces donde tú puedes argumentar y decir no es un demonio, entonces me dirías tú que el demonio se enseñoreó sobre Cristo cuando murió. No, Cristo tuvo que pasar por ese estado que es la muerte que se adquirió en esa dispensación de la conciencia por el error cometido por Adán. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a ver la tercera dispensación, es la dispensación del gobierno humano, la cual se inició en Génesis capítulo 8. Amén. Génesis capítulo 8, Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio. Recuérdense que en el capítulo 6 de Génesis el Señor advierte a la humanidad, le dice a la humanidad que se arrepintieran porque el pecado había llegado a la presencia del Señor. Estoy hablando de que ese pecado de Adán, que lo llevó al estado de la conciencia, toda esa generación estaba contaminada, estuvo contaminada. Gloria sea el nombre del Señor. Y esa generación provocó en que el Señor dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Entonces, en ese momento el Señor dispuso la destrucción de la humanidad entera, a excepción de Noé, que supuestamente bíblicamente era el único en el momento que el Señor confió, era justo. Noé, su esposa, sus tres hijos y las tres esposas de sus hijos, háblese las nueras de Noé. Hasta el capítulo 6 hubo una advertencia, en el capítulo 7 hubo un diluvio que acabó con todos. Ya Dios había advertido a Noé que en el arca que creó, que introdujera un par de cada y que ellos que le predicaron a esa gente, le hablaron para que entraran, sin embargo no quisieron obedecer la voz de Noé. Entonces esa gente estaba en una situación difícil, pecaminosa, y yo diría que en estos tiempos, haciendo un paréntesis, la humanidad está peor. Yo digo que peor, hermanos. Lo que ha pasado ahorita con este virus era para que la humanidad, más del 50% de la humanidad estuviera de rodilla ante el Señor. Y usted ve la gente normal haciendo su vida. Están trancados en cuarentena, pero fiesta, bebida y todas las cosas. Solo se recordaron de Dios los primeros 15 días. Después se le olvidó que Dios estaba observando y que Dios tiene control. El ser humano borra a veces y el enemigo le coloca tantas cosas como se la colocó a los moradores del diluvio. Y ahí, en esta situación, entonces en el capítulo 8 del libro de Génesis,
Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 8 para ver dónde se inicia la tercera dispensación. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyó las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y las lluvias de los cielos fue detenida, y las aguas crecerían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Arará. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces ahí vemos, lo primero es lo que Dios se acordó de Noé. Es un término humano, hermano. Se acordó, porque a Dios no se le olvida a nadie, pero él es un término humano que dice y se acordó. ¿Cómo que se le hubiese olvidado? Y Dios no se le olvida nada. Él está pendiente de todo. Amén. Entonces aquí empieza un nuevo estilo de vida con Noé, los hijos de Noé y siendo las nueras de Noé. Pero hay algo que llama la atención. Noé tenía 3 hijos que a nosotros nos llama la atención que Dios, el Señor, viene y destruye la tierra. Sin embargo, usted dirá, pero es que ya ese estado de conciencia no debiera influenciar a Noé, a su familia. Sí, lastimosamente ese pecado siguió germinando. Y aunque Noé fue justo con su esposa, sus hijos y sus nueras, posteriormente hubo unas situaciones vergonzosas de uno de los hijos de Noé. Hubo una situación donde hubieron y nacieron hombres valientes en esa dispensación, que es la que estamos tratando en este momento, que es la dispensación del gobierno humano. eh, el gobierno humano, ya usted puede deducir las cosas que se hicieron y las atrocidades que se vivieron ahí. Pero en esa dispensación se vieron varios puntos importantes. Uno, que ya Dios no iba a maldecir más la tierra con diluvios o agua. Quiere decir, ya no iba más a acabar el mundo como lo hizo en ese entonces, anegados en un diluvio que llenó la humanidad. Amén. Segundo, Noé y su familia deberían repoblar la tierra con gentes. Quiere decir, hubo una reproducción. ¿Para qué? Para que se volviera a poblar la tierra en esta dispensación, que es la tercera que estoy tratando. Ellos tendrían dominio sobre el reino animal. Y ahí usted se da cuenta que Noé seguía teniendo dominio y el hombre sobre el reino animal por la razón de que para introducir los animales al arca y mantenerlo ahí tranquilo, usted que ha visto en Discovery Channel de Animal Planet, cómo es el mundo animal, cómo entre ellos mismos se devoran, amén, y cómo existe el rey de la selva, el león, y cómo existen otros animales que son bravos, fieras, pero ahí todavía Noé tenía control porque introdujo un par de cada uno. Y también hay algo importante, hice una revelación que me llega. Usted nunca ha visto un animal, háblese macho, peleando con una hembra. Parece que Dios supo cómo actuar en eso, si introdujo un gallo, introdujo una gallina. No introdujo 2 gallos, porque se iban a matar esos gallos ahí en el arca. Amén. Un gallo y una gallina. Y cuando dice de animales, lo habló, hizo todo, todos los animales, introdujo un par ahí, no se creó más animales de ahí para acá. Un perro y una perra introdujo ahí, amén. Son animales. Cada uno un par, para que se mantuviese la especie. Amén. Para que se mantuviese la especie. Pero la Biblia dice que todavía Noé tenía autoridad sobre esos animales. 3, ellos tendrían dominio sobre el animal. 4, se les permitía comer carne. Comían de todo, hermano. Me imagino que hubo que esperar, y eso lo digo a modo de chanza,
que se reprodujeran los animales. Porque imagínese usted, si usted mete un gallo y una gallina a un sitio, no puede comerse ninguno hasta que no se reproduzcan. Amén. Y lo digo a modo de chanza, gloria al nombre del Señor. Dice también, es establecida la ley de la pena capital en ese reino que no solamente abarcó al diluvio, sino que continuó hasta las otras dispensaciones. Hubieron reinados, se construyeron ciudades, se hicieron muchas cosas que tuvo origen a la pena capital que todavía hoy en muchos estados de Estados Unidos, países, se utiliza. Amén. Dice también el 6, nunca habría otro diluvio universal. Dios hizo un pacto con Noé que es simbolizado, tipificado con el arco iris. El arco iris que usted ve, eso es señal del pacto que Dios hizo con Noé, que le dijo, nunca más volveré a destruir el mundo con agua. Esta es la señal. Quiere decir, por más que usted vea que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, siempre al final de la lluvia, en un lado del cielo, usted va a ver un arco iris y va a recordarse del pacto que Dios hizo con Noé de nunca más destruir el mundo con agua. Otro punto, dice el 7, la señal de la promesa de Dios sería el arco iris que ya le mencioné. Ahí están los 7 puntos principales de esta dispensación. Amén. Estoy hablando de que ya van 3 dispensaciones, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia y la que tratamos ahorita mismo, la dispensación del gobierno humano. Amén. Quiere decir que hemos debatido 3 dispensaciones y hemos dado los tópicos importantes y principales. Esto para muchas personas, cuando enseñamos a nivel de institutos bíblicos y clase teológica, es una asignatura que tiene muchas horas para explicar con más lujo de detalle, pero yo solamente le estoy trayendo un estudio para que ustedes vayan analizando los puntos, los tiempos, cómo vinieron pasando, por qué usted oye al predicador hablar de dispensaciones y es que existen y por eso no quiero cargar su mente con darle las 7 que tenemos convicción de las 7, aunque hay teólogos que dijeron que eran 6 y que hay una que no está dentro de esa, aunque sí la reconocen. Amén. Pero son 7 dispensaciones que vamos a hablar. 3 la hemos mencionado hoy ya. No queremos cargar su mente con todo eso en un solo día. Entonces vamos a permitir que las próximas 4 dispensaciones la trabajemos